El día que recuperé a Paula, en realidad fue un día, por un lado, de alegría por haberla recuperado, haberla encontrado y haberla podido recuperar. Pero también fue un día de tristeza porque no estaba mi hija, no estaba la mamá, que es la idea que yo tenía, que las podía encontrar a las dos juntas. Y por otro lado también fue la idea de que qué sentiría Paula, porque para ella era también una revelación muy dura para una nena de 8 años que no tenía papás, que los papás estaban desaparecidos y había que explicárselo, y era realmente para ella inentendible, como lo es para nosotros los adultos también, ¿no? Es una sensación, una idea que no se puede entender. Mi infancia fue una infancia dura, difícil, con padrastro. Y con todo lo que eso significa, ¿no? Pero a pesar de todo, yo era una criatura alegre, me gustaba muchísimo cantar, me gustaba muchísimo pasear, con lo cual pensaba que el día que yo fuese grande iba a ir a estudiar y a pasear. Las dos cosas que me apasionaban, el estudio y el paseo. El paseo, conocer el centro, porque yo vivía en Flores y jamás en la vida me llevaron a ninguna parte, como no sea a comprar papas o azúcar, que era la época cuando yo era chica en la cual escaseaba y había que hacer tremendas colas para conseguir a lo mejor una papita tirada en un rincón de la calle de desecho, y yo la llevaba para que no me pegaran, por ejemplo. Después, andando el tiempo, cuando Mónica, mi hija, empezó a militar, una de las respuestas de ella fue justamente eso. Mami, no, nosotros queremos la misma oportunidad para todos los chicos, que todos puedan estudiar, que todos puedan tener una infancia feliz y los viejos puedan vivir de su jubilación y no tener que salir a trabajar nuevamente. Una niñez difícil lleva a una adolescencia difícil, una adolescencia en la cual yo me voy de mi casa y me voy a trabajar como cama adentro, como se llamaba antes, y esa fue mi adolescencia. Por supuesto, en ese momento no pude estudiar. Llega el momento que conozco que después fue mi esposo, me caso, nace mi hija Mónica, empieza una situación muy difícil en casa, una situación difícil económicamente, y decido salir a trabajar. Tenía yo en ese momento 19 años, Mónica tenía un añito, y entro a trabajar, era la época de la poliomielitis. Entro a trabajar en el hospital de niños como mucama, en la sala Tamini, la sala de polio. Y cuando termina esa época dura de crisis difícil, quedo efectiva en el hospital como mucama, y ahí sí puedo empezar a estudiar. Ahí termino mi primaria en la escuela del hospital de niños, paso a sala de clínica a trabajar. Nace mi segunda hija, sigo trabajando, lo que eso significa, ¿no? Una muchacha joven con criaturas trabajando. En ese momento trabajaba solo en el hospital de niños. Se enferma mi segunda hija, que tiene problemas que después se superan de salud, pero se hace difícil. Sigo estudiando, termino mi primaria, nace mi tercera hija,
Ahí me enfermo seriamente, me enfermo de los riñones, de tal manera que llega el momento que me tienen que sacar un riñón, 2 operaciones, primero una, después la otra, me sacan un riñón. En el interín empiezo a pensar que para poder sacar adelante a mis hijos, porque la situación económica de casa seguía siendo muy difícil, pienso que para poder sacarlos adelante tenía que estudiar algo más para poder dejar de ser mucama, porque el cuerpo no me daba para el esfuerzo de estar corriendo camas, baldeando una sala de clínica como era mi trabajo en realidad. Decido estudiar enfermería. En el interín que estudio enfermería, quedo embarazada de mi 4.º hijo. Ya estaba operada, me habían sacado el riñón y quedo embarazada de mi 4.º hijo. Bueno, me repongo de mi operación bien, llevo a término el embarazo, nace mi hijo. Estaba en ese momento yo en 2.º año de enfermería. Mis compañeras me cargaban porque me decían de que el nene me soplaba las materias, por eso me estaba yendo bien. El estudiar no fue sencillo, fue pedir un favor a la cava de la sala y a las supervisoras de que no usaba los francos, pero me daban permiso para salir a asistir a clase, así que durante 3 años prácticamente no tuve francos porque los usaba las horas de semanales de franco, las usaba para estudiar. Hasta que nace mi 4.º hijo, me recibo de enfermera, entro al Hospital Piñeiro también, trabajaba en el Hospital Piñeiro como enfermera de adultos, en el Hospital de Niños como enfermera de niños, estaba en neonatología y entré en el Hospital Santa Lucía también en neurología, estuve trabajando unos meses. O sea que fue difícil, pero el tema era sacar adelante a los chicos. Hasta que por razones muy personales que no vienen a cuento, decido separarme de mi marido. Y es una etapa dura, difícil. Los chicos eran chicos. Mónica tenía 12 años y el nene más chico tenía 6, 7 años, así que fue difícil. Pero fue allanado mucho por la ayuda de Mónica. Realmente si ella no me hubiese ayudado, yo realmente no hubiese podido salir adelante como salí, porque por más fuerza que uno tenga y por más convicción que ponga en sus acciones, sin ayuda es difícil. Yo no tenía familia, no tenía a nadie, o sea, éramos nosotros solitos, con lo cual era muy, muy importante Mónica, de alguna manera, en su rol de segunda mamá, ¿no? Yo siempre pienso que si alguien no hubiese dicho que eligiésemos cuál de las dos debía desaparecer, yo creo que mis hijos hubiesen decidido que fuese yo y no Mónica. A mí cuando me dicen, es tiempo pasado, basta, yo contesto que no es tiempo pasado, es muy presente. Es muy presente cuando yo le tengo que contestar a las nietas de mi hija dónde están sus abuelos y por qué. Es presente cuando mi nieto, que hoy tiene 20 y pico de años, tenía 5 años y de repente me empezó a mirar con mucho miedo y alejarse porque pensó que yo me iba a quedar con él, y hubo que explicarle que la mamá de Mónica y el papá de Mónica estaban desaparecidos y explicarles por qué. Y fue muy duro explicarle a un nene de 5 años, porque después se puso a llorar porque le iba a pasar eso a sus papás, y explicarles que no, que eran otros tiempos políticos y que no, sus papás no iban a desaparecer. Y haciendo la sintética, yo en alguna oportunidad lo que hice fue graficarlo en una escena en un estanque de agua. Cuando uno tira una piedra en un estanque de agua, no tiene noción hasta dónde llega la onda expansiva. Y yo creo que eso es lo que pasa
con las consecuencias dentro de una sociedad o dentro de una familia de la desaparición de personas, porque es algo que no se puede explicar y tampoco sabemos hasta dónde llegan las consecuencias. Mónica fue mi primera hija, con todo lo que eso significa para mí como ser humano. Su nacimiento fue una nena muy, muy dulce. Había una compañera mía que decía que era la hada que flotaba, porque realmente era un ser especial. Hizo su secundaria, fue medalla de oro de la ciudad de Buenos Aires en matemáticas justamente, y al mismo tiempo el cuidado de sus hermanos. Cuando entra a la facultad, es ahí donde ella comienza a militar. Su primer viaje lo hace desde la facultad a Tilcara, que van con los compañeros a pintar escuelas, a ayudar a la gente para construcción de casas, bueno, todas esas cosas que hacían en esa época los militantes. Cuando vuelve de Tilcara, realmente había crecido mucho. Esos 2 meses que estuvo allá fueron muy importantes para ella, como crecimiento como ser humano, más allá de que igualmente ella era una muy buena persona. Entra a la facultad y cuando termina primer año tiene la oportunidad de entrar en el Ministerio de Comercio. Allí conoce al poco tiempo a Claudio, que después fue su esposo, papá de Paula. Y fue muy, muy, muy lindo. Yo en ese momento estaba trabajando en el laboratorio del Ministerio de Comercio también. Yo estaba en el subsuelo y un día viene y me dice que estaba con un atraso. Yo le doy un vaso de precipitación, se llama, de laboratorio. Le pido que vaya a hacer pis, va a hacer pis. Y viene y yo le hago el análisis y la miro sonriendo, le digo, bueno, anda buscándole nombre. Me abrazó, me dio un beso y salió corriendo y me dice, le voy a contar a Claudio, salió corriendo. Cuando ella me habló por primera vez de Claudio, me habló de una manera realmente con los ojos brillantes y muy, muy, muy contenta. Me dice, ay mami, vos no sabés qué lindo que es, qué boquita que tiene, qué bigotitos, qué simpático. Y se casan. Bueno, yo los vi siempre felices, los vi siempre contentos, eran muy buenos compañeros entre ellos. Y bueno, hasta que nace Paula. Cuando nace Paulita nace el 10 de junio del 76. Tenía una alegría indescriptible y bueno, la alegría de mostrarle a sus hermanos a su bebé. A mí ni siquiera podía decir una palabra, en su mirada lo decía todo. Claudio me llamó temprano, el trabajo era temprano, a las 8 cuando abría el conmutador, porque yo estaba trabajando desde las 7 de la mañana, y me dice, Elsa ya es abuela, es una nena. Así que bueno, así fue como recibimos a Paula. Era un día lluvioso, pero a la hora que pudimos ir a visitarla, que eran las 11 y pico, 12 de la mañana, había empezado como a salir el sol, un sol flojito de junio. Y bueno, así es el nacimiento de Paula.
Ellos estaban militando primero en Juventud Peronista, luego en Montoneros. Y cuando nace Paula, bueno, año 76, junio, o sea, ya había sido el golpe de Estado, con lo cual pasan a la clandestinidad. Y bueno, ellos siguieron militando, muchas veces la nena quedaba conmigo en casa. Yo hablaba mucho con mis hijos y lo hablé con ellos, el tema de que era peligroso, y bueno, ella me volvió a repetir lo que me había dicho en otra oportunidad, de que alguien tenía que cambiar las cosas, de que todos los chicos tuviesen las mismas oportunidades, que la gente grande que se jubilase pudiese vivir dignamente de una jubilación, y que alguien tenía que empezar. Esto hasta menos de un año después del nacimiento de la nena, en el cual viene Mónica a decirme que si podía quedarse en casa porque las cabezas de la organización estaban en Francia y los habían abandonado, con un gesto con las manos vacías, con un gesto muy especial, extendió sus manos para decírmelo. Y por supuesto le dije que sí, y Claudio se fue para Mar del Plata para preparar su partida. Fueron para Uruguay, en realidad él quería ir para Brasil, pero ella se puso a llorar muchísimo porque era muy lejos, que no nos iba a ver, qué sé yo, porque éramos demasiado unidos, éramos, como uno de mis yernos dice, un bloque de cemento, y ella no quería romper ese bloque. Así que bueno, fueron a Uruguay. Y esto fue el 27 de mayo del 77, cuando se va Mónica con la nena de acá. Salieron los dos, salieron libremente por derecha, y bueno, y son secuestrados después en Montevideo en el marco del Plan Cóndor el 18 de mayo de 1978 y traídos para Argentina. De Paula se apropió un subcomisario de la Brigada de San Justo, lugar a donde fueron llevados ellos en el primer paso cuando llegaron acá, y después fueron llevados a la Brigada de Banfield. De Paula se apropió un subcomisario de la Brigada de San Justo, lugar a donde fueron llevados ellos en el primer paso cuando llegaron acá, y después fueron llevados a la Brigada de Banfield. La búsqueda de Clara Nay me significó los últimos 32 años de mi vida. Yo me encuentro con Chicha, que fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en un juzgado de menores. Ahí en ese momento Chicha me ofrece que ellos tenían audiencia con el juez, si yo quería unirme a ellas para la entrevista porque sola no me iban a atender. Le dije que sí. Y bueno, a partir de ese momento yo estoy junto a Chicha hasta el día de hoy. Hoy no en Abuelas, pero sí en la Asociación Anaí, fundada por Chicha en el año 96, después que se retira de Abuelas. La época de Abuelas fue una época difícil, pero en realidad fue para mí, a pesar del dolor, de la búsqueda y de todo lo que significaba ese lugar, una época buena, porque por fin yo podía hablar
podía hablar con alguien sobre la desaparición de mi hija, sobre la búsqueda de mi nieta. Yo siempre lo grafico como que ese lugar para mí era una fuente de paz, como un remanso de agua donde yo podía descansar. Realmente fue una época muy linda porque nos acompañábamos todas mutuamente, todas teníamos los mismos intereses, todas buscábamos a nuestros nietos y todas nos escuchábamos y compartíamos lo muy doloroso y lo menos doloroso. Muchas alegrías en ese momento realmente no las había. Hasta el momento en que localizamos a Paulita. En Abuela se trabajaba mucho y mientras se trabajaba también transcurría el tiempo. Había niños que se habían llevado nacidos, los genocidas, y otros que se llevaron a las mamás embarazadas. Al ir pasando el tiempo, y cuando hablo de tiempo hablo del año 80, 81, 82, desde el 76, donde desaparecen las primeras mamás embarazadas y los primeros chicos, surge en Chicha, sobre todas las cosas, la inquietud de cómo saber que los chicos que encontrábamos eran nuestros. Y bueno, un día vine con la novedad a la asociación diciendo que había estado leyendo esa mañana, creo que la prensa, y había un articulito chiquitito donde decía que se puede identificar a los chicos por determinados métodos en ausencia de sus papás, con lo cual justo estaba ella por salir para Europa, salían ella con otra abuela, y sale a buscar la forma de identificar, hablando con los científicos por el mundo, a ver cómo se podían identificar a los niños en ausencia de sus papás. Esto por fin se logra en el año 84. Viene la doctora Milkerkin a Argentina a poner a punto la técnica para identificación de los niños. Da la casualidad que es el día que la doctora llega a Argentina, esa misma mañana habían llevado a Paula a sacar sangre para los análisis inmunogenéticos. Así que bueno, fue la primera niña que se identificó por los análisis inmunogenéticos, y al mismo tiempo ya estaba hecha la denuncia desde el 13 de diciembre del 83, que yo denunciaba que la nena que estaba en determinada casa era mi nieta, con lo cual es la primera nena que recupera abuelas por justicia y por genética. Mi nieta Paula desaparece, Paula Eva Logares, desaparece el 18 de mayo de 1978 en Montevideo, Uruguay, en el marco del Plan Cóndor. Desaparece con sus papás, por supuesto. En ese momento tenía 23 meses. A mí me avisan 15 días después que había desaparecido mi familia. Cuando me avisan, mi desesperación fue, en principio se perdió la nena, porque pensé que los papás estarían presos en alguna comisaría y que podía llegar a ellos preguntando a las autoridades. Caí en cama, estuve enferma 15 días, con muchísima fiebre, con problemas infecciosos en apariencia, hasta que una mañana, estando sola en casa, me senté en la cama y pensé que si yo me moría, los chicos también se morían. Con lo cual, automáticamente se me pasó la fiebre, se me pasaron todos los dolores, los problemas, y al otro día mismo empecé a buscarlos. Hablé con la gente del MED, ellos me ayudaron a viajar porque yo económicamente no podía sostenerlo. Viajé a Uruguay a buscarlos,
a preguntar ante todas las autoridades, a buscar la nena en las distintas lugares de minoridad, amas de cría, colegios, todos donde hubiese criaturas. Y bueno, justamente ahí en ese momento yo separo la búsqueda de los adultos de la nena, no porque dejara de buscar los adultos, sino porque me di cuenta de que cuando yo hablaba de la nena, por lo menos me escuchaban. Hasta que en un momento, en un colegio, un sacerdote me dijo: señora, no se preocupe que la nena seguro salió con el novio y se le hizo tarde y bueno, ya va a volver, vaya tranquila a su casa y ya va a volver. Y yo lo miré y le contesté que bueno, que posiblemente fuese así, que a los 2 años hubiese salido con el novio y bueno, la iba a ir a esperar a casa. Así que bueno, eso fue el darme cuenta de realmente la magnitud de lo que me estaba sucediendo. Volví a Argentina y después volví otra vez a Uruguay con mi consuegro, el papá de mi yerno, a buscar nuevamente, a seguir nuestra búsqueda. No, lo único que conseguimos fue que nos dijeran que habían visto el secuestro, que habían sido levantados por 2 autos frente a la calle Fernández Crespo, 1800, en Montevideo. Y bueno, nos volvimos sin tener noticias, nos dijeron que cuando terminara el Mundial seguro que iban a volver porque había sido por precaución, que los habían detenido. Y uno era tan ingenuo que realmente lo creyó. Yo cuando volví a Argentina y terminé el Mundial, al otro día empecé a buscar en los colegios de acá, en minoridad, en todos los lugares donde se pudiese tener una criatura, porque yo nunca me expliqué por qué lo hice, porque en realidad pensaba que posiblemente lo hubiesen dejado en la frontera y que estaría en algún lugar que estaría con menores, que los jueces de menores se hubiesen hecho cargo, no sé lo que pensé. Por primera vez en el año 79, Abuelas sale a buscar ayuda afuera del país. El primer viaje que se hace a Brasil, a Clamor. Ese fue el primer viaje en el año 79. En el año 80 le entregan a Chicha Clamor 3 fotos diciéndole que se fijara si esa nena no era una de las que estábamos buscando, que era una nena uruguaya. Y bueno, Chicha reconoció en ella a Paula y me llamó, me dijo, le costó convencerme a mí de que era Paula realmente, porque yo no podía aceptar que no estuviese con su mamá, creo que fue eso lo que me pasó. Bueno, volví yo a Buenos Aires con las fotos, que ella me las prestó por 24 horas, y fui a ver a dónde estaba, porque en el reverso de las fotos estaba la dirección donde Paula estaba y el nombre de Paula y el apellido supuesto. Me acerqué a la casa donde decían que estaba la nena y la vi por una sola vez. La reconocí, que era ella, era en la calle Malavia, al 3500, y cuando volví la segunda vez se habían mudado, con lo cual le volvimos a perder el rastro. Esto fue en el año 80. En el año 83, con la apertura política en nuestro país, se ponen murales en las calles de los chicos que se había llevado la dictadura nacidos y fotos de las parejas embarazadas buscando el parecido de los chiquitos nacidos en cautiverio. En esa postura de esos murales se encuentran 6 chicos, entre ellos a Paula. Un vecino llama para avisar de que la nena que estábamos buscando estaba en tal dirección, que era en Chacarita. Nos da la dirección y nos da el nombre de pila, no el apellido. Así que bueno, lo que decidimos en Abuelas es que yo viviendo en Banfield,
venía a hacer las compras a Chacarita para poder acercarme a la casa y ver la nena y al mismo tiempo pasar desapercibida, porque si venía todos los días a hacer las compras pasaba a pertenecer al paisaje del barrio, con lo cual yo venía a comprar la verdura, el pan, la carne, todas las compras cotidianas venía desde Banfield a Chacarita, que era alrededor de 1 hora de viaje, así hasta que logro unir todos los materiales para hacer la denuncia ante la justicia de que la nena que esta gente tenía era mi nieta. Entre las cosas que pudimos averiguar era que él pertenecía a la policía, pero no sabíamos su grado. Cuando hacemos la denuncia, la hacemos abuelas con abuelas, la hacemos el 13 de diciembre del 83, el primer día hábil de la democracia, y se pide el allanamiento de la casa y el poder poner a la nena en guarda a recaudo de que no se la llevaran. Y ahí nos enteramos que estaba inscrita como hija propia de subcomisario Lavallén, subcomisario que trabajaba en la brigada de San Justo, lugar a donde fueron llevados los papás de Paula cuando fueron traídos de Uruguay a Argentina. Bueno, había que demostrar que esa partida de nacimiento que este señor había aportado era falsa. Era falso lo declarado en realidad, no la partida. Para junio del año 84 viene por primera vez la genetista a poner a punto la técnica argentina del índice de habilidad, se le llamó, del ADN, para poder identificar los chicos en ausencia de sus papás. Y ese mismo día habíamos logrado que el juez le imponga al apropiador que llevara a la nena a sacar sangre. Así que bueno, dio la casualidad de que ese mismo día llega la genetista y hace las pruebas y el primer análisis que hace es de Paula. O sea que Paula es la primer nena recuperada por genética y por justicia por abuelas de Plaza de Mayo. Ahí empieza una batalla, trabajo, no sé cómo definirlo, pero muchísimo trabajo para recuperarla, porque por supuesto no me la querían dar, hasta que la justicia decide hacer el traslado de guarda el 13 de diciembre de 1984, justo un día después, el mismo día, un año después de la denuncia. Lo citan a Lavallén también con la nena, con su mujer, y le dice que se retire, que se quede, y se queda la nena con los jueces. Llegó un momento en el cual yo le había llevado fotos de los padres para que lo viese, la viese ella y a ver si se acordaba de sus papás. Y llegó un momento que dije, pero, hijo, la gran puta, si esta nena es mi nieta, si realmente no puede conmigo, no puede poder conmigo. Entonces ahí le empecé a hablar muy firmemente y bueno, ella me miró, me contestó que bueno, que ellos la habían criado y que posiblemente no fuesen sus padres, pero que la habían criado. Le contesté que nosotros no se lo habíamos pedido, que la habíamos estado buscando, hasta que hizo una crisis y se puso a llorar y se quedó dormida. Cuando se despertó, a las 2 horas más o menos se despertó, el juez dijo, bueno, vamos a la casa de la mamá de tu mamá, y le agarró la manito y bueno, subimos al auto oficial y fuimos para casa. Y ahí comienza una nueva etapa en realidad para terminar con recuperar su identidad. Un juicio que duró 11 años y 6 meses para devolverle lo que le sacó un operativo de 5 minutos. O sea, identidad, familia, menos papá y mamá. Pero yo siento que he cumplido
con, un deber que yo sentí que tenía con mi hija, de buscar a la hija de mi hija con la idea de esperarla a las dos juntas. Hasta ahora no pudimos cumplir el sueño. Mónica, pasaron 32 años y no ha vuelto. Pero bueno, está Paula, están las dos nietas de mi hija. Y comienza una nueva etapa. Una etapa que realmente fue, en principio, difícil desde el sentido de que no nos conocíamos, que Paula no es la nena que, o sea, Paula sí era Paula, por supuesto, mi nieta, pero había cambiado mucho, no es la nena que se llevaron, o sea, la nena de los dos a los 8 años que yo tenía delante había cambiado muchísimo, pero bueno, tuvo una buena adaptación a la familia, a una buena integración con sus tías, creció, normalmente en el medio de una batalla por recuperar su identidad, porque el hecho de que hubiesen estado los análisis no significaba de ninguna manera que le devolvieron la identidad enseguida. Tanto es así que cuando el secretario del juzgado le da su documento real, ella lo recibe, no dice nada, y yo cuando salimos le pregunto, pero Paula, ¿no estás contenta? Te dieron tu documento, tu nombre. Y ella me dice, es que esperé tanto tiempo que se me gastó la alegría. Yo pensé que había cosas que yo tenía que entender. Yo tenía que terminar de entender qué era esto de la impunidad, del punto final, de la obediencia debida, de una sociedad que no preguntaba por sus desaparecidos, que acompañaba poco con respecto a los chicos, que había que explicar mucho. Si bien es cierto que gracias a la sociedad recuperamos los chicos que recuperamos a través de las denuncias de la gente, y decidí, hablando con una psicóloga de abuelas, ella me dijo, ¿por qué no estudias psicología social? A vos te va a gustar. Y bueno, comencé a estudiar y en esto fue una gran ayuda Paula, porque hubo momentos en los cuales yo decaí y ella me decía, no, abuela, tenés que seguir, y bueno, me acompañó muchísimo ella para terminar la carrera. Bueno, siguió pasando el tiempo, Paula también terminó su secundaria, estudió después su licenciatura en cine, en el medio se casó, tiene 2 hijas, se divorció, tengo esas 2 bisnietas que son una maravilla. El momento más doloroso posiblemente de todo esto, aparte del momento de enterarme de la desaparición de mi hija, su esposo y su nena, fue el que no estuviese Mónica presente, perdón, pues las confundo, no estuviese Mónica presente en el momento que nació su nieta. Para mí Zoe es una gloria, realmente la amo profundamente, pero me hubiese gustado que hubiese estado su abuela a acompañar a su hija en un momento tan importante para una mujer.
Yo personalmente he crecido muchísimo. Yo tengo una frase en mi casa que dice que a veces el dolor nos destruye y otras nos construye. A mí me construyó. Hoy estoy trabajando por la memoria, junto con Chicha Mariani creamos la asociación, junto con otras personas, por supuesto, la Asociación Anaí, de la cual en este momento soy presidenta, una institución creada para la preservación de la memoria, para el acompañamiento, para la búsqueda de identidad de quien lo desee, con un archivo que pertenece a Memorias del Mundo. En fin, seguimos trabajando por la memoria con el compromiso con la historia y con que no se vuelva a repetir en nuestro país lo sucedido y que la gente joven sepa realmente qué fue lo que pasó, la historia real y no la historia oficial.